considerado como que el tesoro del adventismo, hablando acerca del descubrimiento de corazón, porque esta experiencia es la única experiencia por la cual vamos a comprender mejor cuál es nuestro deber durante este tiempo de expiación, nuestro deber durante el juicio investigador. Difícilmente ustedes van a encontrar un tema como esto en Internet. Difícilmente, muy difícil. Porque este tema está enlazado con el mensaje del tercer ángel, pero claro que hay una recopilación bastante consensuada, ustedes lo van a ver, y se van a dar cuenta entonces de que es así, todo está completamente engranado. Hablemos acerca del escudriñamiento en el corazón del adventismo, perdón. ¿Qué viene a ser la purificación? En realidad, purificación es un proceso. Y en la Biblia encontramos los términos de purificación también igualmente, ¿no? Algunos dicen purificación y santificación, como que fueran términos semejantes, y sí, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están traducidos de la misma manera. Pero la palabra purificación no deja de ser purificación en sí, en el sentido de que puede darse en el acto mismo. O sea, la persona puede quedar purificada porque Dios lo purifica, se arrepiente de sus pecados y cuando Dios perdona, quita el pecado inmediatamente de la persona y queda purificado. Es así, inmediatamente. Dios no posterga su obra, sino que es instantánea. Y ahora toda la obra, el proceso de santificación, que es una purificación progresiva, es una obra adicional a lo que hizo en un comienzo. La pluma inspirada dice, y voy a leer lo que está aquí, donde dice, Dios nos cuida, página 11. Esta es una matutina, por cierto. Esto está en la página 1, la matutina. Dice, seamos puros como Cristo es puro. Esta es una parte de la matutina. ¿Y por qué? Trato de motivar a comprender cómo es que interpreta la sierva de Dios en 1 Juan 3:3, cuando dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué entiendes por esto? De hecho, nadie puede purificarse a sí mismo, dirías tú. Entonces, se requiere un estudio bastante minucioso para poder comprender en realidad lo que está queriendo decir la cita. Mira lo que dice el enjuague. Cristo elevará y refinará la mente del hombre, purificándola de toda escoria a fin de que pueda apreciar el amor incomparable. Por medio del arrepentimiento, la fe y las buenas obras, Él puede perfeccionar un carácter justo y reclamar por los méritos de Cristo los privilegios de los hijos de Dios, los principios de la vida divina, recibidos y atesorados en el corazón, nos elevarán a alturas de excelencia moral que no nos hubiera sido posible pensar que alcanzaríamos, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. La santidad de corazón y la pureza de la vida eran los grandes temas de la enseñanza de Cristo. En su sermón del monte, después de especificar lo que se debe hacer a fin de ser benditos y lo que no se debe hacer, dice, sed vosotros pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección, la santidad, nada menos que eso, les otorgará el éxito en la aplicación de los principios que les ha dado. Sin santidad el corazón humano es egoísta, pecaminoso y vicioso. La santidad hará que su poseedor sea fructífero y que abunde en buenas obras. Nunca se cansará del bien hacer, ni tratará de escalar posiciones en este mundo, sino que esperará ser elevado por la majestad del cielo cuando exalte a sus santificados en su trono. La santidad de corazón producirá actos rectos, y así como Dios es puro en su esfera, el hombre ha de ser puro en la suya, y será puro si Cristo se forma en su interior. La esperanza de gloria, porque imitará la vida de Cristo y reflejará su carácter. La dignidad principesca del carácter cristiano brillará como el sol, y los rayos de luz del rostro de Cristo se reflejarán sobre aquellos que se han purificado a sí mismos, como Él es puro. La pureza de corazón conducirá a la pureza de vida. Entonces, ¿necesitamos purificarnos a nosotros mismos o no? El enjuague está repitiendo lo que dice 1 Juan 3:3, y nosotros vamos a ver acá de dónde nace para nosotros esto. ¿Por qué es importante purificarnos a nosotros mismos? La experiencia para nosotros dentro del adventismo nace en el juicio investigador. ¿Recuerdan esto? ¿Qué es el juicio investigador? El juicio investigador es también lo que celebraban los judíos en el libro de Levíticos, capítulo 23, 27 al 29,
como una fiesta solemne. Tenemos nosotros 7 fiestas solemnes o solemnes que se celebran al año. Y tenemos pues entre ellas la fiesta de de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las gavillas, la fiesta del Pentecostés. Ahí son 4 fiestas, en el mes de primavera, mes de otoño, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las cabañas, y ahí tenemos 7 en total, ¿no es cierto? Las cabañas, ahí termina. O de los tabernáculos, que es lo mismo. Bien, entonces, leemos esta fiesta en especial, que era la fiesta de expiación. Nosotros, cuando hablamos acerca del día del Yom Kippur o el día del juicio investigador, nos estamos refiriendo a una de las fiestas que llevan su cumplimiento a través de la historia, ¿cierto o no? Porque la Pascua se cumplió, ¿verdad? Los panes sin levadura, el Pentecostés se cumplió, ¿no es cierto? Entonces también ha de cumplirse el día de la expiación. Son profecías. Entonces, Levíticos 23, 27 al 29 habla de esta profecía. Leamos lo que dice, por favor. Sí, está en la página 2. Página 2. Leamos, por favor. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta para que todos escuchen esto? Los 10 días de este mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Un trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál era el deber del hijo del pueblo de Dios de Israel en el día de expiación? ¿Qué es lo que debería hacer según lo que hemos leído? ¿Cuál era? Afligir su alma, ¿es cierto? Afligir su alma. ¿Y qué pasaba si una persona no afligía su alma y no guardaba reposo ese día? ¿Qué sucedía? La persona sería cortada del pueblo, dice, ¿no es cierto? Hay algo interesante, hay algunas personas que me han preguntado y han dicho, ¿y qué significa esto de cortar del pueblo? De hecho, esto no es absolutamente claro de lo que pasa en la expiación a la luz de la Biblia, pero hay ideas. Algunos dicen de que cuando dice cortar del pueblo se refiere que era retirado del pueblo. Pero hay contextos, por ejemplo, como el día de expiación también era un gran sábado, un día de los sábados de las fiestas solemnes, entonces la idea que se está dando más segura es lo que está en Éxodo capítulo 31, versículo 14 al versículo 17. Ustedes saben que cuando se profanaba el día sábado, ¿cuál era el castigo para los que profanaban el sábado en el Antiguo Testamento? Éxodo 31, versículo 14 al 17. Solamente el versículo 14. Sí, el 31, versículo 14 y el versículo 15. Son un paralelo, de hecho. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, ciertamente morirá. ¿Qué significa ser cortado aquí? Morir. Lo apedreaban. Y como este día también era sábado, el día de expiación, era reposo, lo más probable que podía haber ocurrido más bien es que en realidad sí lo hayan muerto, más que separado. Entonces miren, la palabra dice cualquiera que no afligiere, ¿no es cierto? Ahora, nuestro interés es en saber qué es afligir. Porque si tú eres adventista y no sabes qué es afligir tu alma y no lo haces frecuentemente, entonces tampoco vas a saber cuál es tu preparación, cómo debe ser tu preparación en el día de expiación.
Y como es una obra importante que empieza con el mensaje del primer ángel en adelante, por lo tanto tú debes saber cuál es tu deber tuyo como adventista del séptimo día en cada uno de los ángeles, qué hacer, y la sierva de Dios lo va a decir. Son citas bastante rebuscadas, ustedes se van a dar cuenta después. Cristo y su santuario, página 95, dice lo siguiente: ¿qué se debía hacer? ¿Qué hacía el pueblo de Israel el día de expiación? ¿En qué día se celebraba el día de expiación según el calendario judío? ¿Recuerdan? ¿Le hemos leído? En Tishri, exacto, es parte del calendario hebreo, era un mes hebraico. Tishri era el séptimo, ¿no? ¿Y qué día especialmente era? El 10 de Tishri. Ese día era el día de expiación. Pero las personas ya venían preparándose desde la fiesta de las trompetas. Así que, al igual como el pueblo adventista, desde el año 1831, cuando empieza la predicación de William Miller, empieza la predicación, las personas empezaron a prepararse, empezaba el momento de la fiesta de la trompeta, hasta el momento en que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. De la misma manera también nosotros debemos prepararnos afligiendo nuestra alma. La pregunta es saber qué significa afligir el alma. Cristo y su santuario, página 95, ¿qué dice? ¿Puede leerlo, hermano? Aldo, en voz alta. Página 95. Sí. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. Se debía dejar de lado toda ocupación y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y profundo escudriñamiento del corazón. Ahí tienen la experiencia que ellos tenían que pasar. Ayuno, oración, ayuno y profundo escudriñamiento del corazón. Y ciertamente el término aquí, son, en hebreo, significa un ayuno pero con aflicción de espíritu. Significa un ayuno escudriñando su corazón a ver si algún pecado había cometido. El sumo sacerdote que estaba en la entrada de la puerta del atrio supervisaba a cada una de las personas del pueblo de Israel que estaban viniendo hacia él y conocía bien los pecados porque Dios se los revelaba. Conocemos de que el sacerdote, el sumo sacerdote, era como un profeta prácticamente, que daba a conocer, Dios daba a conocer los pecados al pueblo a través de él. Entonces, él sabía si es que la persona tenía algún pecado encubierto, y si de haber tenido un pecado encubierto, entonces lo separaban a un lado. Impresionante lo que estaba pasando en ese momento. Era un día muy, muy, muy solemne, porque si tú tenías un pecado que tú ni siquiera sabías que por ignorancia había estado cometiendo, también igual era sacado. Por eso se llama el día de expiación. Eran pecados de investigación, eran pecados cometidos por ignorancia, que tú ni sabías. Lo estabas practicando, pero no eras consciente que eran pecados inclusive. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 544. ¿Alguien lo quiere leer esta cita? Ahora va a hablar a los adventistas, la página 544 y también mensajes selectos, la cita que viene. Lo leo. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados, humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar hondo y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual, no somos salvados en grupos. Así que es una obra de escudriñamiento de corazón y vemos acá 3 números. Se van a dar cuenta que hay una enumeración ahí dentro de la cita. Arrepentimiento, humillación y la tercera dice escudriñamiento hondo y sincero de corazón. Pero al mismo tiempo hay una lucha. Hay que subyugar las malas inclinaciones. ¿Qué es eso de las malas inclinaciones? Las malas tendencias o las tendencias hereditarias. ¿Quién dijo que no se podía vencer las tendencias hereditarias? Acá dice que debemos vencer las tendencias hereditarias porque en todo caso seríamos cortados también del pueblo.
Los elementos que están aquí en esta cita, arrepentimiento, humillación y escudriñamiento, se encuentran en Mensajes Selectos, tomo 2, página 472. Nótenlo aquí, que Ellen White lo vuelve a mencionar, que en el día de expiación debía también purificar su alma mediante estos 3 elementos. Leamos lo que dice la cita. Las iglesias que pretenden observen esta parte de todo. Cada miembro de la iglesia resista las tentaciones. La iglesia el arrepentimiento, la humillación del corazón, porque nos encontramos en el verdadero día de una hora solemne cargada de posibilidades. Entonces, note que cuando habla acerca de purificación, la frase inicial dice que cada miembro de la iglesia resista las tentaciones que lo invitan a practicar el mal. Entonces, la purificación no viene a ser solamente estos elementos. Este es el comienzo de la purificación. Una persona queda purificada cuando resiste las tentaciones. Una persona queda purificada cuando vence las tentaciones por la gracia de Cristo. Las tentaciones, ¿qué hacen? Invitan al individuo a practicar el mal y a complacerse en el pecado, pero aquí hay una lucha y hay una victoria sobre esas tentaciones. Por eso dice, de luego del punto seguido, que la iglesia comience la obra de purificación delante de Dios. Cuando dice comience, es apenas el comienzo. ¿Y cuál es el comienzo? 1, 2 y 3. ¿Qué dice? El arrepentimiento, la humillación y la investigación profunda del corazón. ¿Por qué? Ahí lo dice el motivo. Porque nos encontramos en el verdadero día de la expiación, en una hora solemne cargada de posibilidades eternas. Hermanos, estamos en un momento, hoy es el día de expiación, y nos encontramos ahora en un momento de posibilidades eternas, hermanos. Eso significa de que hemos de encontrar la vida eterna a través de esta práctica, y necesitamos que nuestra vida sea finalmente decidida para vida en Cristo Jesús. La otra cita se encuentra en 13 Crazy Year, ahí en la página 276, dirigida a Olson. En ese entonces él era presidente de la iglesia adventista. Entonces, Ellen White, dirigiéndose al presidente Olson, dice lo siguiente: Cristo está ahora en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Está haciendo expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados de la gente. Luego debemos entrar por la fe en el santuario con Él. Debemos comenzar la obra en el santuario de nuestra alma. Hermano, lo que quiero decir con esta cita es lo siguiente. Cuando nosotros decimos, como pueblo adventista, que el santuario es la doctrina central del adventismo, ¿por qué decimos que es central? Porque Cristo entró, dicen, a purificar nuestros pecados al lugar santísimo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Por qué es central? Porque se requiere que nosotros sigamos a Cristo por la fe. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Purificados también por la fe e igualmente también a ese lugar. Por eso dice, purificando el santuario de los pecados de la gente. ¿Quién está haciendo esta obra? Cristo. Luego debemos entrar por la fe en el santuario con Él. Mira, ve, debemos comenzar la obra en el santuario de nuestra alma. Ahí debemos empezar. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una cita adicional a esta de lo que Cristo está haciendo en el santuario y que por lo tanto nosotros deberíamos estar purificando también nuestra alma, se encuentra en la que sigue, en la Review and Herald del 11 de febrero de 1890. Ahí dice esto, es muy importante. Cristo está limpiando el templo celestial de los pecados del pueblo y debemos trabajar en armonía con Él sobre la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo debemos trabajar? Limpiando el templo del alma de su contaminación moral. Es por eso de que el santuario es la doctrina central del adventismo, porque nosotros como adventistas purificamos nuestra alma al mismo tiempo, mientras que Cristo está también trabajando, limpiando nuestra alma. Él va a limpiar nuestra alma solo si nosotros nos dedicamos a purificarnos. Esa es la idea acá
dentro del tema central de la doctrina del santuario en el adventismo. Así que va a ser importante hablar acerca de la palabra purificarse en la Biblia. La primera parte de la purificación empieza con el escudriñamiento. Y es curioso saber que en griego la palabra aknizo, que es purificar, significa también escudriñar el interior del alma. Y esto creo que deberíamos saberlo todos. Vamos con los términos. La palabra aknizo, en griego, un poco de griego, este verbo significa purificar o santificar. Se enfoca más en la pureza ritual o moral sincera, según Hechos 21-26. Su uso en el Nuevo Testamento está asociada con una limpieza espiritual y la preparación de la persona para algo sagrado, buscando una pureza interna de todo pecado sensual. Va más al interior, a los pecados sensuales, la palabra aknizo. Por ejemplo, se usa en Santiago 4:8, cuando dice, limpiad las manos pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí tenemos también el término de la raíz que se deriva de aknizo, ¿no? Solamente que aquí el término un poco diferente porque está declinado, y esto es agnizates, significa. Entonces, aknizo sugiere una introspección profunda y un autoexamen del corazón, profundo escudriñamiento a la luz de los mandamientos, una purificación intencional y personal que se enfoca en alcanzar la santidad y una dedicación interna. Se aplica al proceso de purificación general. Entonces, hermanos, esto es lo que significa aknizo en el griego. Y nosotros no vamos a quedar acá, sino que vamos a estudiar en el mismo contexto de la Biblia para que ustedes vean que el significado es así. Hay una cita que me gusta leerlo porque está de acuerdo con el término de purificación que nosotros vamos a estudiar ahora, y vamos a leerlo. Está en Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 33. Ese texto, en Proverbios 1, 20 al 33, sí, en la página que sigue. Ok, no, está, claro, nosotros podemos leer el texto, la página está al 3, y luego hay una explicación en la página siguiente. En la página 3 tenemos Proverbios 1, 20 al 33, que también lo pueden buscar en sus Biblias. Sí, dice, la sabiduría clama en las calles, dice. Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 33. Proverbios capítulo 1, 20 al 33. ¿Qué dice Proverbios 1, 20 al 33? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Si no que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Muy bien, gracias. Esta expresión para hablar acerca de purificación es bastante profunda. Lo van a notar por qué. ¿Quién es el personaje que está hablando aquí en Proverbios capítulo 1, 20 al 33? El personaje, cuando dice, clame en las calles. ¿Quién clama en las calles?
la sabiduría, ¿verdad? Cuando Ellen White habla acerca de la sabiduría, ¿a quién se refiere? A Cristo, a Jesús. Y lo tenemos por evidencia, ya que en Proverbios capítulo 8, versículo 22, Jehová me poseía en el principio, y ya de antiguo antes sus obras, eternamente tuvo el principado, habla de Cristo. Y también en Proverbios 9, hablando de la sabiduría, edificó su casa, labró 7 columnas, habla de Cristo. Entonces, la sabiduría clama en las calles y llama, ¿no es cierto? Pero ahora, el capítulo 1 de Proverbios, versículo 23 dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El término volveos a mi reprensión significa vuélvanse para que sean reprendidos por mis palabras. Eso significa, vuélvanse a mí para ser reprendidos. Y si ustedes se vuelven a mí, se regresan a mí para que yo los reprenda, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia para ser reprendidos con un solo propósito, entonces Dios da su Espíritu Santo, derrama el Espíritu Santo y nos hace saber sus palabras. El 24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Les pregunto una cosa, ¿quién dice de que deben aceptar su consejo y reprensión acá? La sabiduría, es Cristo mismo. Ahora, hay un paralelo entre la sabiduría, hablamos del antiguo pueblo de Israel, y también de Jesucristo, el testigo fiel, en Apocalipsis 3. Porque Apocalipsis 3, el que habla es el testigo fiel. La sabiduría también es Cristo. En Apocalipsis 3, el testigo fiel es Cristo. Pero en el versículo 16 dice, yo te aconsejo. ¿Recuerdan? Perdón, versículo 18 es esto. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿no? 18. Y el versículo 19 dice, yo reprendo. Y acá tenemos los dos verbos, o los dos términos. Yo aconsejo y yo reprendo. Entonces, ¿quién aconseja y quién reprende? Cristo aconseja y reprende. Jesús aconseja y reprende. ¿Lo ven o no? Y en la sabiduría también dice, por cuanto desechasteis todo consejo mío y mi reprensión lo quisisteis. ¿Quién aconseja y reprende entonces? Es Cristo. Y cuando uno se acerca para ser reprendido, queda purificado. Quiero que ustedes intenten tomar toda la esencia, porque para comprender esto, a mí, gracias a Dios, que me ha sido dado desde antes, pero esto es bastante profundo. No es una cosa así tan simple. Lo van a ver por qué. Leamos la página siguiente y veamos lo que Elena White dice respecto a esto. Página 4. Volteen la página, por favor. Página 4. Y ahora miren ustedes cómo es que Elena White escudriña este texto de Proverbios 1:20 a 33. ¿Lo encontraron? Está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 101. ¿Alguien que lo lea, por favor? Un poco más cerca. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Nos fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta. Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen y hagan una plena y cabal confesión de todos sus yerros, para que vayan delante de ellos al juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. Hermanos míos, si no os aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin excusa. Si no hacéis un esfuerzo especial para despertaros, si no manifestáis celo para arrepentiros, estos momentos áureos pasarán pronto y seréis pesados en la balanza y hallados faltos. Entonces, vuestros gritos de agonía no os servirán de nada. Y la cita siguiente es una continuación. Entonces se aplicarán las palabras del Señor. Por cuanto llamé, no quisiste. Tendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío
yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no os responderé. Buscarme ante mañana y no me hallarán, por cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Hicieron toda reprensión mía. Comerán pues el fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los hará perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor de Dios. Muy bien, gracias. Ahora, ¿se han dado cuenta de la cita? Yo no puedo explicar a grandes profundidades porque es muy profunda esa cita. Pero si dan cuenta, Ellen White mezcla ¿a quién? La sabiduría, ¿dónde lo pone? ¿En el día del juicio? ¿Investigador o no? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Y qué pide? ¿Pide que examine su alma o no? ¿Se han dado cuenta o no? O sea, ¿cómo mezcla la sabiduría? Lo pone en la parte del día de la expiación. ¿Por qué lo pone? Porque el testigo fiel es el mismo que la sabiduría. Esa es la conclusión. ¿Lo ven o no? Está clarísimo, ¿no? Entonces, la sabiduría nos pide a nosotros que cuando dice, venid a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu. Cuando dice, venid a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu. ¿Qué cosa está pidiendo la sabiduría? Que examinen sus corazones. Y yo derramaré mi espíritu abundantemente. Consejos y reprensiones. Ahora sí a profundizar las palabras, porque quiero que ustedes entiendan claramente lo tan delicado de qué es este asunto. Y ahora sí voy al tema de la purificación en sí. La página 5, por favor. La página 5. Estudiamos los primeros versículos, los primeros textos acerca de la purificación. Primera de Juan 3, 1 al 3 es el primer texto que vamos a estudiar. Primera de Juan 3, 1 al 3. Ahí lo tenemos. Leamos, por favor, ¿qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, ahora, ustedes ahí con ese texto solamente entienden qué significa purificarse a sí mismo. Pareciera que no, ¿verdad? Pero si ustedes leen el versículo que sigue, los dos versículos siguientes, el versículo 4 y 5, el contexto nos dice mejor qué significa esto. ¿Qué dice más después, lo que sigue? Y todo aquel, el versículo 4, en él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado. Muy bien. Entonces, ¿qué significa purificarse a sí mismo de acuerdo al contexto? En 1 Juan 3, 4 lo responde. ¿Lo tienen claro? ¿Lo tienen claras? Y si no lo tienen claro, dejaremos que la pluma inspirada lo responda, ¿ok? Mira lo que dice la sierva de Dios, qué significa purificarse a sí mismo. Y lo tenemos en la cita siguiente. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 367. La cita empieza así, ¿ve? Es todo una sola. Y todo aquel, está en nuestra elevada vocación, página 144. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Significa este texto que el ser humano puede quitar una mancha de pecado de su alma? No, dice la respuesta. Entonces, ¿qué significa purificarse a sí mismo? Pregunta. Significa contemplar la gran norma moral de la justicia, la santa ley de Dios, y ver que es un pecador a la luz de esa ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que el versículo 4 está allí cuando dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, está allí para darnos la idea que purificar a sí mismo significa contemplar la ley de Dios y verse pecador.
Así que resumimos esto así, ¿ven? Purificarse a sí mismo esto es, la expresión que Ellen White dice es una, se puede escribir así, como una ecuación, ¿ve? Significa contemplar, ¿contemplar qué? La ley de Dios, contemplar la ley de Dios. ¿Y qué más va añadido esto? Y verse pecador a la luz de esa ley. De la ley. Bien. Ahí está. Esto es escudriñarse a sí mismo. Con la palabra purificar a sí mismo, finalmente es escudriñarse a sí mismo a la luz de esa ley. Tú tienes que verte a la luz de esa ley. Es por eso que las palabras que Dios da, los da para que nosotros nos acerquemos a Él y veamos si realmente hay pecado en nosotros a la luz de esa santa palabra de Dios. Ese es purificarse a sí mismo. Ahora, quiero que sigamos. Otra cita más todavía. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 367. ¿Cómo quisiera que investigaseis las Escrituras con una actitud de oración en vuestros corazones, con un espíritu de entrega a Dios? Ojalá escudriñaseis vuestros corazones como si contaseis con la ayuda de una vela encendida para descubrir y romper hasta los hilos más finos que os unen a los hábitos mundanales que apartan de Dios la mente. Rogad a Dios que os muestre cada práctica y aleje de él vuestros pensamientos y afectos. Ha dado su ley al ser humano para que constituya la medida del carácter. Mediante esta ley podréis descubrir y vencer cada defecto de vuestro carácter, separados de cada ídolo, unidos al trono de Dios mediante la cadena de oro de la gracia de la verdad. ¿Han notado qué significa esto de purificarse a sí mismo? ¿Se dan cuenta de que está implicado el término de escudriñar vuestros corazones? Entonces, a la luz de la santa ley, es decir, a la luz de la palabra de Dios. Y Ellen White aconseja esto. Rogad a Dios, lo anoto acá, que os muestre cada práctica que aleje de él vuestros pensamientos y afectos, exactamente. Esto es escudriñarse a sí mismo. Tú le pides a Él que Él te muestre a ti. Por eso el Espíritu Santo dice que Él convence de pecado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor Jesús dice la sabiduría, cuando dice, volved a mí reprensión, y yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros. ¿Cuándo el Espíritu Santo se derrama de nosotros? Cuando nosotros rogamos a Dios, a la luz de la palabra, que nos muestre cada práctica que aleje de Él vuestros pensamientos y afectos. Ese es escudriñamiento de corazón. Equivale a lo mismo purificarse a sí mismo. Es lo mismo purificarse a sí mismo. Es lo mismo escudriñar vuestro corazón. Da lo mismo. Esa es la manera como es que los griegos, o en todo caso los cristianos, en el lenguaje griego usaban el lenguaje griego para hablar acerca de purificarse a sí mismo, como la práctica del escudriñamiento de corazón. Entonces el derramamiento que dice poder de Dios, el Espíritu Santo, es por consejos y reprensiones. Porque cuando uno pide recibir el consejo, cuando uno pide ser reprendido del pecado, cuando uno pide que nos muestre nuestros rasgos pecaminosos, nuestros pensamientos malos, cuando alguna práctica que estamos ejerciendo, haciendo,
o un pensamiento mentiroso del diablo que nos está dirigiendo nuestra vida y no lo sabemos, ¿no? Y en la experiencia de apóstoles para recibir el Espíritu, ellos han tenido que experimentar la experiencia de Eso que estás diciendo es una buena pregunta. Los apóstoles para recibir el Espíritu Santo tuvieron que escudriñar sus corazones profundamente y librarse de los pecados. Lo tenemos en la página 11, por favor. Leamos la página 11. La página 11. Así que cuando decimos los apóstoles fueron imbuidos del Espíritu Santo, ustedes dicen que oraron solamente. No era una simple oración. Era un ruego a Dios que muestre cada práctica que aleje de él vuestros pensamientos y afectos. Miren lo que dice la página 11. Ahí lo tenemos, donde dice, los discípulos oraron. ¿Lo tienen o no? Los discípulos oraron. ¿Lo encontraron? Leamos ahí. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres. Trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, vivieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tarde entendimiento, su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaba procurando enseñar. Días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor con la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. En conclusión, los discípulos también se purificaban a sí mismos, ¿o no? También estaban pidiendo a Dios si tuviesen algún pecado encubierto o no. También estaban haciendo lo mismo. Y el pueblo de Dios, el remanente pueblo de Dios en 1843, 1844, estaban haciendo también esa obra, ¿o no? Quizás no eran conscientes todavía de que estaban a víspera del juicio investigador, pero estaban haciendo la misma obra de purificación. Pasaré entonces a la siguiente cita, por favor. Otra cita más. Esto está en la página 6. Esa es la otra cita donde habla acerca de purificación. Santiago capítulo 4. A ver un momento, por favor. Sí, esto es. En mensajes selectos. Mensajes selectos. También hay otra cita. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta? Está en la página 6 de la lección, página 6, donde dice, vayamos a la palabra. Será el último párrafo, por favor. La página 6, en voz alta. Vayamos a la palabra de Dios en busca de instrucción. El Salvador dijo, escudriñad las Escrituras. Necesitamos humillar diariamente nuestro corazón y purificar nuestra alma, y aprender a andar en todo tiempo guiados por la fe del Hijo de Dios. Muy bien. Selectos, página 36. Y acá la página, purificar vuestra alma, significa lo mismo, con la intención de pedir de que si hay alguna práctica que está asociada con las Escrituras, se nos muestre, se nos dé a conocer. Santiago 4, 8 al 10, voy a hablar nuevamente la misma palabra. Hemos estudiado 1 Juan 3, 3 hasta acá, ¿verdad? Ahora estudiemos Santiago 4, 8 al 10. Es el otro texto que habla acerca de la purificación. Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10. Leámoslo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os hará. Acá tienen el otro término que es también derivado del verbo agnizo. Aquí viene a ser agnizate.
purifiquen, limpien. Y la exhortación es a las personas de doble ánimo, de doble alma. Quiere decir que están con un pie en el camino de Dios, recto, en la palabra de Dios, y con otro pie se encuentran en las cosas del mundo. Así que están confundidas en las dos cosas. Una vez en las cosas de Dios y otra en las prácticas del mundo. Por eso se dice los inconstantes en todos sus caminos. Santiago 4, 8 y 10 dice la experiencia. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Ahora, me pregunto aquí, ¿dónde está asociado el tema de purificación con la Santa Ley? ¿Se dieron cuenta que 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3 decía, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, ¿no? Se purifica a sí mismo. Y el White dice, esto de purificarse está asociado con 1 Juan 3:4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, y con la infracción de la ley de Dios. Entonces, Ellen White lo lleva a un punto en el que dice, bueno, purificar a sí mismo significa contemplar aquella ley para ver si realmente hay un pecado en nosotros. Eso es lo que dice Ellen White acá en su palabra. Y ahora, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8 que estamos leyendo y 9, tenemos también, dice lo mismo, purificad vuestros corazones, ¿no? Purificad, ¿qué? Vuestros corazones, ¿no? Pero aquí la palabra purificar vuestros corazones también va acompañada con la Santa Ley, ¿o no? Sí, recordemos que la carta de Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, es una sola, así que tiene un contexto acá. Y vemos que desde el comienzo de la carta de Santiago capítulo 1 lo viene diciendo. Así que para poder entender mejor la forma contextualizada, podemos ver Santiago 1, 19 al 25 y se darán cuenta que Santiago 1, 19 al 25, el mensaje es el mismo, es purificar vuestros corazones. Noten lo que dice Santiago 1, 19 al 25, estamos en la página 6 del folleto, la parte final. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿entienden ustedes de qué manera se está purificando la persona acá o no? ¿Está contemplando aquella ley o no? ¿No es cierto? Persevera en aquella ley, pero no solamente es que la contempla, sino que la hace también. Se da cuenta que es un pecador. Esto significa purificarse a sí mismo también. Lo tenemos en Santiago 4:8, purificad vuestros corazones, y la explicación, que es un paralelismo a esto, en Santiago capítulo 1, donde hemos leído, versículo 19 al 25, que es la misma práctica de escudriñar vuestros corazones a la luz de esa santa ley. Otra cita, la última, la tercera cita, porque son tres citas importantes que se encuentran en el Nuevo Testamento. La última es 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Muy bien, eso está en 1 Pedro 1:22, su declinación, egnicotes, a mí significa han limpiado, han purificado. Ahora, miren lo que dice la sierva de Dios, la explicación respecto a este texto, a 1 Pedro 1:22. Miren cómo es que ella aplica y dice que esta palabra purificar es lo mismo que escudriñar, examinarse a sí mismo. Fíjense ustedes en su amplitud, leámoslo por favor.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No debemos ser descuidados con respecto a nuestra propia salud. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No debemos ser indiferentes. Debemos examinar el verdadero carácter de nuestros pensamientos, sentimientos, manera de ser, propósitos, palabras y acciones. No estaremos seguros a menos que combatamos constantemente y con éxito nuestras propias confusiones pecaminosas. Debemos asegurarnos de que somos un ejemplo de santidad cristiana, de que estamos en la fe. A menos que escudriñemos diligentemente nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios, el amor a nosotros mismos nos inducirá a tener una opinión propia mucho más elevada de lo que debería ser. ¿Se dan cuenta cómo es que se está aplicando la palabra de habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad? ¿Cómo es que Elena White lo entiende? Lo está hablando acerca de examinar vuestro carácter, examinar nuestros pensamientos, examinar nuestros sentimientos, pero también va acompañado de una purificación de nuestros actos. Es decir, que no solamente se queda con escudriñar, sino significa también apartarse de las prácticas pecaminosas. Va más allá de lo que nosotros vemos. Un ejemplo, por favor, voy a dar un ejemplo práctico solamente, en la Escritura. Ustedes quieren ver cómo es que uno puede purificarse en el Nuevo Testamento. En Santiago 1, 2 al 5, Santiago capítulo 1, 2 al 5, por ejemplo, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y caballos, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando pide sabiduría, en el consejo que le está dando, ¿qué le está pidiendo en sí? ¿Qué creen que le está pidiendo? Y reprensiones, por supuesto. Le está diciendo, si uno se encuentra en una prueba, lo mismo. Rueguen a Dios que os muestre cada práctica que aleje vuestros pensamientos y afectos de parte de Dios. Lo que quiere decir en sí, que si tú estás, un ejemplo, airado, molesto, y tú no sabes por qué estás así, irritado, tenso, nervioso, no sé, de muchas maneras, y contestas con palabras que aparentemente son sabias, correctas, pero ¿y qué tal si lo que tú haces delante de Dios no es justo? ¿Qué tal si el tono de voz es incorrecto para Dios, aunque tus palabras son correctas? ¿Eso sería justicia para Dios o injusticia? Mira lo que dice luego el mismo apóstol Jacobo en Santiago 1, 16 al 21. Ya hemos leído en Santiago capítulo 3, 3 al 17, por favor. Alguien que continúe la lectura, si no. Santiago 3, 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os caséis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hasta ahí un momento. Si tú dices que eres sabio, digamos, ¿ya? Tú dices que practicas la verdad y das una información que es la verdad, pero va acompañada con ira. ¿Esto es sabiduría? ¿Qué dice ahí? Eso no es. Pero es una sabiduría de tipo ¿qué? ¿Qué dice que es sabiduría qué? Diabólica, terrenal. Esto es un engaño. Si yo quiero decir algo, una verdad, pero lo digo con ira, esto no es una sabiduría delante de Dios. ¿Qué necesito? Examinar mi corazón. Necesito escudriñar mi corazón para ver si realmente la verdad que yo tengo, o la ira que yo tengo, acompañada con verdad, ¿de dónde viene? ¿Hay un engaño? Por eso dice, el que
el que está siendo probado pida sabiduría y Dios se la dará sin reproche. ¿Se dan cuenta la idea? Solamente somos sabios cuando esta ira, cuando este sentimiento no es esto, sino más bien puede ser también, a ver qué, calma, ¿no? Con calma, ¿no? Con paz. Porque si ustedes siguen leyendo el texto, miren lo que dice después, cómo termina. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué le parece la diferencia? ¿Cuál es sabiduría? Entonces se dan cuenta que cuando dice pida sabiduría se la da sin reproche, está diciendo que examinen su corazón, que Dios le reprenda, que Dios le haga ver realmente si sus actos de justicia, si sus pensamientos realmente que usted tiene vienen de Dios o no, o quién está poniendo, o es una mentira, es un engaño del diablo. Tú no lo sabes, pues. Es una distorsión de la verdad. No lo conoces. Por eso se pide que para que uno esté en la justicia, debe purificar sus corazones. Entonces, voy a la siguiente parte, página 9, ya estoy terminando. Estamos terminando ya. Y acá tenemos un anillo concéntrico, ustedes lo van a ver así, ¿no? Ya que Elena White dice que tenemos que vencer las tentaciones, que tenemos que tener victoria sobre las prácticas que nos invitan del pecado, no que nos invitan a nosotros a complacernos. Entonces, ¿cómo? Mediante el arrepentimiento, la humillación y el escudriñamiento profundo del corazón. Necesitamos, por lo tanto, primer paso, escudriñar el corazón, según ya lo que hemos visto, 1 Juan 3:3-4, Santiago 4:8 y 1 Pedro 1:22-25. Perdón, y Santiago 1:22-25. Segundo paso, humillación y arrepentimiento, Santiago 4:9. Retener la palabra de Dios en el corazón, 1 Pedro 1:22, ¿no? Necesitamos, para ser purificados, empezar con un escudriñamiento de corazón y luego lograr la victoria sobre el pecado. Miren lo que dice manuscrito página 124 del año 1901. Que alguien lo lea, por favor, fuerte en voz alta. El primer paso hacia la obediencia es examinarse uno mismo a la luz de la ley y así descubrir la penalidad de la transgresión. El pueblo de Dios no purifica sus almas, poniéndose en contacto con la luz irrebatible, con un reproche para su causa gloriosa. Hasta ahí, por favor, quisiera nada más. Noten ustedes el paralelismo como Elena White usa. El primer paso hacia la obediencia, ¿en qué consiste? En examinarse uno mismo a la luz de la ley y así descubrir la penalidad de la transgresión. Y ahora miren lo que dice. Los que en el pueblo de Dios no purifican sus almas, poniéndose en contacto con la luz irrebatible, son un reproche para su causa gloriosa. ¿Está claro? Que purificarse es eso, examinarse, acercarse a la luz, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, para que se descubra la penalidad de la transgresión. A menudo aquellos que deben permanecer leales y fieles a los principios son abominables a la vista de Dios, porque Dios en su justicia no puede soportar los pecados que ellos acarician, pecados que no solo los llevan por caminos falsos, sino que también llevan a otros por el mal camino. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 336. ¿Alguien que lo lea? A ver. Podéis estar alegres y sometéis hasta vuestros pensamientos a la voluntad de Cristo. No debéis demorar, sino examinar atentamente vuestro propio corazón y morir al yo diariamente. Podéis preguntar, ¿cómo puedo dominar mis propias acciones y controlar mis emociones internas? Muchos de los que no profesan el amor de Dios controlan su espíritu en gran medida sin la ayuda de la gracia especial de Dios. Cultivan el dominio propio. Esto es en verdad una reprensión para los que saben que pueden obtener fuerza y gracia de Dios. Sin embargo, no manifiestan las gracias del Espíritu. Cristo es nuestro modelo. Fue manso y humilde. Aprended de él e imitad su ejemplo. El Hijo de Dios fue intachable. Debemos aspirar a esta perfección
y vencer como Él venció, si queremos sentarnos a su diestra. Amén. Oh hermano, tenemos una obra que hacer grande, pero voy a terminar con dos últimas citas en la práctica del escudriñamiento del corazón. La primera la tenemos, solamente son dos citas que vamos a leer, porque ya se nos acaba el tiempo, o tres son, perdón. La primera lo tenemos, no voy a leer todo porque ya se nos vence el tiempo. La primera es de Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 143. ¿Cómo tú lo haces esta práctica? ¿Cómo haces? Ya hemos leído algunas citas ya, cómo se hace. Pero quiero por favor que ustedes lean solamente la parte final. La parte inicial del texto que dice, querido hermano J, muestra el pecado. Está en la página 10. ¿Qué párrafo? Ese está en el segundo párrafo que dice la opresión de los asalariados. La opresión de los asalariados. Aquí encontramos un pecado de un hombre que no se conocía a sí mismo en sus pecados, ¿sí? Pero que Dios, a través del espíritu de profecía, del testimonio, le había arrepentido su caso, su pecado. Pero esta persona no quería cambiar su vida. Y así que Ellen White, el testigo fiel, a través de Ellen White, le da un consejo. Y en la parte final lo va a decir. Quisiera que lean solamente el último párrafo, por favor, el último párrafo. Con ayuno y oración. Con ayuno y oración ferviente, con profundo escudriñamiento del examen propio, desnude su alma, y trate de que ningún acto suyo escape a su examen público. Entonces, como no muerto, vida escondida con Cristo en Dios, eleve sus humildes peticiones. Si usted alberga iniquidad en el corazón, el Señor no lo dirá. Entonces ahora se dan cuenta cómo debemos escudriñar nuestros corazones. Si nosotros albergamos iniquidad en el corazón, Dios no nos oye. Nada más, así de simple es esto. Ahora, una práctica un poco más especial se encuentra allí en Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Es impresionante esta cita, hermanos, porque acá hay más detalles todavía. Me gustaría que ustedes lo leyesen todos, que nadie se quede sin leer esta cita. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 153, por favor. Al prepararse para las reuniones campestres, dice ahí. Sí, eso está en la página 10. Está es la última cita de Ellen White. Página 10. Lean, por favor, atentamente esta cita. Al prepararse para las reuniones campestres, cada persona debe examinar su corazón de cerca y concienzudamente ante el Señor. Si ha habido sentimientos desagradables, discordia o contiene en la familia, uno de los primeros actos de preparación debería ser la confesión de las faltas los unos a los otros y la oración los unos por los otros. Daos ante Dios, esforzaos con fervor para echar fuera del templo del alma todo desperdicio, toda envidia, todo celo, toda sospecha, toda crítica. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Guíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Fijaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor, continúa. Sí, es todo, es un todo solo, uno solo. El Señor habla, entrad en vuestro cuarto y en silencio, meditad de corazón, escuchad la voz, la verdad de la conciencia. Nada producirá más exactas opiniones acerca de uno mismo que la oración secreta. Aquel que ve en secreto, que conoce todas las cosas, alumbrará vuestro entendimiento y contestará vuestras peticiones. Deberes claros y sencillos que no deben ser olvidados serán presentados ante vosotros. Haced un pacto con Dios de entregados a vosotros mismos todas vuestras fuerzas a su servicio. No vayáis a la reunión campestre sin haber terminado esta obra. Si no se hace en la casa, vuestra propia alma sufrirá y otros serán seriamente afectados por vuestra frialdad, vuestro esfuerzo y letar vuestro. Oh hermanos, acá dice, el Señor habla. Entrad en vuestro cuarto y en silencio meditad de corazón. Escuchad la voz de la verdad y de la conciencia. Pero esto dice al comienzo, que cada persona debe examinar su corazón
de cerca y concienzudamente ante el Señor, ¿no? Si ha habido sentimientos desagradables. Y la parte final dice, el segundo párrafo, deberes claros y sencillos que no deben ser olvidados serán presentados ante vosotros. O sea, que Dios te va a decir cuál es tu deber, qué es lo que debes hacer, cuál es el primer paso, cuáles son sus consejos, cuáles son las reprensiones que Dios tiene para nosotros. Estas obras se harán ver cuando nosotros nos acerquemos a Él para purificar nuestros corazones. Y la última parte, por favor, la última parte, termino, porque ya se nos acabó el tiempo. Hay una respuesta clara acerca del verdadero reavivamiento de Dios. Que cuando hay un verdadero reavivamiento de Dios, no es, dice la cita anterior, con un falso hablar en lenguas, con un servicio ruidoso, con tambores, con música y todas esas cosas. No, no, para nada. O con dones espirituales que Dios ha colocado, etcétera, etcétera. Sino que Elena White dice cómo es el verdadero reavivamiento en la iglesia. Y ahora leo la última cita que dice, algunos no se quedan satisfechos con una reunión a menos que sientan cierto poder y momentos felices. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación, pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente, o sea, no es de Dios, hermanos. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. Hasta aquí es el tema de hoy. Hermanos, esto es los fundamentos, la base, para que nosotros podamos comprender las enseñanzas de los mensajes de los tres ángeles. ¿Ustedes lo creen o no? Hermanos, es porque no hay otra manera de que uno pueda tener las bases y los fundamentos del mensaje del tercer ángel. No es solamente ir a predicar el mensaje primero, segundo y tercero. Por más que prediques, ¿tú crees que entrarás al reino de los cielos si estás en pecado o no? No tiene sentido. No tiene sentido nuestras obras. Las obras que tienen sentido es las obras que Cristo hace en nuestra vida. Y por eso nosotros necesitamos no tener pecados, porque si alguna iniquidad albergamos, el Señor no nos oirá, no actuará con su poder. Y el testigo fiel está ahora llamando a nosotros, diciéndonos, yo te aconsejo, yo reprendo a aquellos que amo. Y nosotros necesitamos volver a sus consejos y sus reprensiones antes de que sea tarde. Llegue el momento en el que se cierre el tiempo de gracia y no vamos a quedar afuera. Y va a ser muy lamentable. Necesitamos volver a Él cada día para que el Espíritu Santo se derrame grandemente. Es así como los pioneros del adventismo también hicieron su obra. En la próxima vez, hablamos de la siguiente clase, hablaremos un tema muy importante, hermanos, y creo que esta vez vamos a tener luz, muy importante, no se la pueden perder, porque vamos a hablar acerca del testimonio directo, cómo Dios a través de Elena White purifica a su pueblo, y lo va a decir así a claras, que Dios le ha dado a Elena White para purificar a su pueblo. Son muchas citas, y ustedes van a ver también cuál es la causa del zarandeo también aquí. El zarandeo no es otra cosa, y ya van a tener sospecha de a dónde va todas las verdades que están aquí ocultas en estos escritos que Dios nos ha dado. Que Dios nos bendiga y nosotros vamos a terminar con una oración. Oramos.